Cristo, Cristo. Hoy declaramos que tu luz inunda nuestras vidas, que tu Espíritu Santo es vencedor en nosotros y eres tú quien vive en nosotros. Hoy declaramos que toda oscuridad se va en el nombre de Jesús y levantamos tu nombre en alto, Cristo, declarando que tú eres Rey y Señor de nuestras vidas. Cantamos, Cristo, Cristo, la oscuridad temblante. Cristo, Cristo, no temeré. Cristo, Cristo, la oscuridad temblante. Cristo, Cristo. Nombre sobre todo nombre. Cristo, Cristo, la oscuridad temblante. Cristo, Cristo, no temeré. Cristo, la oscuridad temblante. Cristo, Cristo, no temeré. Muy buenos días, amados hermanos de Iglesia Llaves de Sión. Una vez más estamos agradecidos con el Señor por tener el privilegio de poder compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Pero sabe una cosa, mi amado hermano, usted no es el único invitado el día de hoy. El principal invitado a este lugar el día de hoy es el Espíritu Santo de Dios. Así que le damos la bienvenida a Él, porque Él es el que ha puesto el mensaje, el que ha puesto en su corazón y en nuestro corazón lo que el día de hoy va a trasladarnos el pastor. Así que bienvenidos y vamos a dar gracias al Señor porque verdaderamente Él ha sido más que bueno con nosotros. Tenemos tiempo de estar hablando acerca de todas las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo y hemos recorrido durante varios años cada uno de los evangelios con todas sus enseñanzas. Y el día de hoy yo le decía al Señor, Señor, ¿con qué quieres tú que abra el servicio? ¿Con qué palabra quieres tú refrescar nuestro corazón? Y me dio en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, para que me acompañen, por favor. Me regresó a las bienaventuranzas, a una de las primeras enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero que me acompañe a leerlo. Yo lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Me impresionó la forma en la que está relatado acá a partir del versículo 3 del capítulo 5. Me acompañan. Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tiene de Él, porque el reino de los cielos le pertenece. Dios bendice a los que lloran, porque serán consolados. Dios bendice a los que son humildes, porque heredarán toda la tierra. Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Y así va el Señor Jesucristo hablando de cómo Dios bendice, pero cuando Dios regala una bendición, si usted se da cuenta, pide algo que nosotros tenemos que ejecutar. Habla de la dependencia total de Él. Habla de tener un corazón para Él.
habla de ser humildes, de menguar cada día cada uno de nosotros. Entonces, verdaderamente el Señor es maravilloso. Él empieza a hablarnos de cada uno de los frutos, del fruto del Espíritu que debe de fluir en cada uno de nosotros. Así que, amados hermanos, quiero pedirles que me acompañen. Vamos a darle gracias al Señor y vamos a orar. Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por este día maravilloso de vida que nos está regalando. Te damos la bienvenida, Espíritu Santo, a este lugar. Te convocamos, Padre Santo, porque a ti es a quien venimos a rendir culto, Padre. Gracias, Señor, porque sabemos que tú has puesto este mensaje en los labios del predicador. Sabemos, Señor, que tú, Padre Celestial, estás en el corazón de cada uno de nosotros, de cada una de las familias que el día de hoy está conectándose a través de las redes sociales, a través del YouTube, a través de todos los canales, Padre Santo, que nos ha regalado como herramientas para poder llevar tu mensaje. Gracias, Señor, porque sabemos, Padre Celestial, que tú tienes un refresco, un renuevo para cada vida, Señor. Porque sabemos, Padre Celestial, que a través de tu palabra fluyen ríos de agua viva, Señor. Padre amado, bendecimos este tiempo, bendecimos, Padre, este momento y recibimos, Padre Celestial, con nuestro corazón abierto, deseosos, anhelando que tu Espíritu nos toque hasta lo más profundo de nuestro corazón a través de la palabra, Señor. Muévete tú en este lugar, muévete tú en el corazón de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, Padre, amén. Gracias, gracias. Bien, buenos días a todos. Es una bendición estar nuevamente aquí con ustedes y el día de hoy vamos a hablar de la humildad. Quiero compartir como introducción un video y quiero agradecerle a Oli. Oli, tenemos una historia que contarte, pero no la podemos contar desde aquí, pero te la vamos a contar. Te agradezco muchísimo el video que hiciste, es relacionado con una visión que tuve y quiero usar ese video como introducción del día de hoy. Así que vamos a poner este video, póngale atención, es relacionado con una prédica que hice hace unas semanas. Así que corre video. Quiero compartir con ustedes una visión. La semana pasada estuve orando con un grupo de intercesión y la visión empezó con una mano que apareció ahí y en la visión me iban explicando, esta es la mano de Dios y aparece un muñequito de esos simples que uno dibuja. Seguido a eso, esa mano empezó a aplastar el muñequito. Híjolas, dije yo, pero así como en las caricaturas, ¿no? Y, bueno, entonces me dice, ese eres tú. Híjoles, dije yo, qué bueno, dije yo, la mano de Dios sobre mí, cuando empecé a ver la visión y el muñequito, pero cuando lo empieza a aplastar me empecé a asustar, de verdad me empecé a asustar. Y a toda la gente que le he compartido cuando les digo, y entonces la mano empezó a aplastar al muñequito, todo el mundo hace esta cara. Híjoles, me dicen, bueno, híjoles, dije yo también. Entonces, empieza a aplastar al muñequito, pero el muñequito empieza a sacar una como tinta, que es como una línea así, y esa línea empieza a escribir con una letra de carta muy bonita la palabra humildad, más o menos así como está apareciendo ahí. Híjoles, dije yo, bueno, y luego de la palabra humildad empezó a salir una línea y aparece una uva verde. Aparece una uva verde, pero esa uva verde se empieza a llenar de abajo como de un líquido color uva, color vino, sí, uva. Aparece otra mano, es la mano de Dios, y luego esa mano en la visión empieza a aplastar la uva, pero la uva tenía una como cáscara o corteza bien gruesa y elástica, parecía pura de esas pelotas que usan en los gimnasios para hacer bastantes abdominales, que uno se sienta y no se aplastan. Pues la mano esa aplastaba así, y en esa mano, cuando esa mano la aplastaba, empezaba a salir un vino. Entonces yo le estaba preguntando al Señor, ¿qué con eso o ¿Qué me quieres decir, Señor? Obviamente ya estaba
pensando en que el tema es la humildad que tengo que trabajar, pero me decía el Señor que va a ser un proceso conmigo, y si le hace sentido para usted, creo que es para mucha gente, por eso lo estoy compartiendo, en el cual Él nos va a procesar o nos está procesando en cualquier circunstancia que estemos viviendo ahorita para sacarlos la humildad que Él necesita. Y de esa humildad va a preparar el odre nuevo, porque cuando esa uva quedaba aplastada, la mano se levantaba y la uva volvía a engordarse de ese líquido verde, luego se ponía uva y volvía a salir, porque nos va a dar el vino nuevo constante para todas las circunstancias que vienen. Y eso de tener el vino nuevo de Dios es tener lo exacto de Dios para el tiempo, lugar y momento que Dios quiere que nosotros seamos de testimonio, que nosotros seamos de bendición para otras personas. Bien, gracias. Gracias nuevamente, Oli. Este tema de lo que Dios me ha estado hablando me ha inquietado muchísimo y he estado dándole vueltas y vueltas y vueltas a lo que Dios quiere hacer. Como ustedes vieron en el video, es una mano que aplasta al muñequito. Ese muñequito soy yo en la visión, y le he estado dando vueltas a este asunto. Y leyendo y estudiando sobre lo que Dios quiere hacer, me encontré una versión, la versión amplificada. Nunca sacaron la versión en español, así que la traducción es una traducción libre hecha por mí, así que con todas las disculpas del caso por si acaso. Es una Biblia en inglés que me ha bendecido muchísimo y siempre la uso de referencia porque trae, valga la redundancia, amplificación de los verbos y de algunas cosas importantes que los traductores quisieron dejar entre paréntesis en esta versión. Entonces, Isaías 54:17, y es me pasó algo bien interesante. Dándole vueltas a este asunto de la humildad, el Señor me impresionó con este versículo, y es un versículo que yo he usado casi todas las veces, o lo uso todas las veces para cerrar los servicios. Resulta que esa mañana me impresionó con ese versículo. En la noche tuvimos una reunión con los pastores. El pastor Víctor hizo referencia a ese versículo. Nosotros estamos pasando un proceso un poco difícil en la empresa por situaciones de negocios normales, pero sí son un poquito de problemas. Y entonces yo le hablé a mi contador porque Dios nos dio varios versículos, incluyendo este versículo, pero solo se lo comenté. Y resulta que él tomó la iniciativa de imprimir los versículos y pegarlos en diferentes partes de la oficina. Pero a mí casi me desmayo el día que llego, porque el versículo que puso sin saber nada de lo que me estaba pasando esta semana fue, ¿cuál creen ustedes? Isaías 54:17. Entonces Dios me ha estado, y hablé con varios amigos, y la recomendación es, mira, ponete a estudiar eso porque Dios te quiere decir algo ahí. Y les voy a leer y se los vamos a compartir ahí en pantalla. Esta vez lo hicimos mejor en la presentación. Y dice Isaías 54:17, escuchen esto: pero ningún arma que se forme contra vosotros prosperará, y toda lengua que se levante contra vosotros a juicio, demostrarás que está equivocada. Esta, y entre paréntesis, pongámosle atención porque aquí viene la amplificación de esta Biblia, esta, que es una paz, rectitud, seguridad, triunfo sobre la oposición, es la herencia de los siervos del Señor. Póngale atención a eso también, porque por eso es que vamos a hablar de esto hoy. Entonces dice ahí, aquellos, refiriéndose a los siervos del Señor, aquellos en quienes se reproduce el siervo ideal del Señor. Esta es la justicia o la reivindicación que obtienen de mí. Esto es, dice entre paréntesis, lo que les imparto como su justificación, dice el Señor. Entonces yo me quedé dando vueltas sobre todo, y casualmente estudiando con un amigo que es doctor, es muy sabe mucho, y le comenté esto. Entonces
empezamos a platicar y me dijo algo muy, muy importante. Eric, todas las promesas de Dios es que lo veas así. Todas las promesas de Dios que encontrás en la Biblia, en alguna palabra profética o en todo, más que todo, todas las promesas que están en la Biblia ya están hechas. O sea, ya están en lo espiritual, ya están dadas por Dios, más ahora para nuestros tiempos. Pero todas tienen una condicionante, todas tienen una respuesta que hay que dar. ¿Y de parte de quién crees que hay que dar? Y yo me quedé con eso, ¿verdad? Porque más o menos le comenté este versículo, no le puso mucha atención, solo me dijo, seguí investigando en esto. Y entonces yo me quedé con esta parte. Yo he cerrado los servicios con esto. Ningún arma forjada nos hará daño y esto y el otro y aquí. Y lo damos por sentado. Pero ahí dice la condicionante. Y ahí me impresionó más. Dice, esto es para los que reproducen al siervo ideal del Señor. Y yo me quedé pensando, el siervo ideal del Señor, ¿quién creen ustedes que es? Yo creo que ya me contestaron todos, lástima que no están aquí en vivo, pero ahorita todos se hubieran levantado y nos vamos a la siguiente. ¿Quién es el siervo ideal del Señor? Obviamente Jesús. Y lo que nos está diciendo lo que nos está diciendo Dios y lo que quiero yo centrar la prédica de hoy es en esta condicionante bien importante que nosotros tenemos que tomar en consideración, porque a veces nosotros leemos en la Biblia, nosotros a veces estamos pensando en muchas cosas y Dios no me contesta, yo no vivo lo que dice la palabra de Dios, pero tal vez tenemos que ponernos a pensar un poquito en estas condicionantes y cuáles son los elementos que nosotros tenemos que ser impregnados, ser transformados, porque ese es el objetivo de la palabra de Dios, ser transformados para que nosotros obtengamos una llave que abre la promesa que están haciendo. Y nos centramos en este versículo como ejemplo, pero es bien interesante ver que este siervo ideal tiene unas características, varias características. Pero si nosotros revisamos en la Biblia, a Jesús se le dice de muchas cosas, sobre todo en Apocalipsis. Si nosotros leemos en Apocalipsis en los primeros 3 capítulos, hay descripciones de Jesucristo bien interesantes. Pero hay una sola que él mismo se atribuye, dice de su boca que es él. Aprendan de mí, ya lo vamos a leer más adelante. Aprendan de mí que yo soy humilde y manso, que yo soy manso y humilde, aprendan de mí. Entonces yo me quedé pensando otra vez la palabra humildad metida en todo en este tema, otra vez lo que Dios está queriendo hablarme. Como le he dicho las otras veces, aprovecho para predicarme a mí. Si le hace sentido esto, gloria a Dios, y si no, pues seguimos amándonos igual, o usted me tendrá que amar más. Entonces vemos que hay algo que Dios quiere hablarnos esta mañana y quiere activar en nosotros. Yo soy muy pro de la activación. ¿Qué quiere decir esto? Que todos podemos tener acceso a Dios, y ahora más que nunca, y todos debemos tener acceso a Dios. Ya no son aquellos tiempos de pastor, ore por mí, profeta, dígame algo, sino que nosotros podemos ir y tener esta información directa con Dios, pero hay condicionantes, hay situaciones que nosotros tenemos que reaccionar, tenemos que cumplir, tenemos que hacer para que estas cosas se activen con nosotros, que ya están activadas en el Espíritu, pero lo que los tenemos que traer a vida, a este ámbito terrenal. Entonces, yo me puse a pensar en varias cosas. Entonces, veamos algo bien interesante. Entonces, ya todos caímos en que Jesús es el siervo ideal. Pero entonces la siguiente pregunta es, ¿por qué vino Jesús? ¿O por qué Jesús interviene en todas estas cosas? ¿De dónde se origina todo esto? Entonces vamos a empezar desde Génesis, y hoy van a tener que hacer paciencia para, tal vez en unas 10 horas ya llegaremos a Apocalipsis. No, son mentiras. Vamos a empezar en Génesis, el origen y el principio vamos a empezar desde el principio, el origen, el principio de la existencia. Pero fíjense que vamos a ir a Apocalipsis 4, 10 y 11, porque ahí nos dice algo bien interesante.
que va a ir amarrando el tema. Dice, sigo leyendo la versión amplificada, por eso se las proyectamos ahí en pantalla, Apocalipsis 4, verso 10, dice, los 24 elders o servidores. ¿Quiénes son estos? Los miembros del Sanedrín celestial caen postrados ante aquel que está sentado en el trono y lo adoran, quien vive para siempre, y tiran sus coronas ante el trono gritando. Verso 11, digno eres tú, nuestro Señor y Dios, de recibir la gloria, el honor y el dominio. Porque, oiga, ponga atención a esto, porque tú creaste todas las cosas, por su voluntad fueron llevados a ser y fueron creados. Entonces esto nos lleva al inicio, esto nos pinta un escenario bien interesante. Los 24 hemos preguntado, eso hay que estudiarlo un poquito más, no quiero decir que sea así, pueden ser parte de los 12 apóstoles y parte de Moisés, Elías, no lo sé, no quiero meterme a ese tema, pero lo que esta versión deja entender es que son personas de un rango en el cielo altísimo, que no nos ni imaginamos por qué están ahí, pero están en una preeminencia. Y estos de alta preeminencia, ¿qué es lo que hacen? Y nos ponen un ejemplo bien interesante. Se bajan de su lugar, se bajan de su trono, se quitan las coronas, se postran delante del Rey de Reyes y le dan honra y gloria. Y dan una declaración bien importante que nos va a ayudar para ir absorbiendo cómo debe de funcionar la humildad. Todo es tuyo, todo fue creado por ti, tú tienes el control de todo. Muy importante, sobre todo para estos tiempos, saber que Dios tiene el control de todo, saber que Dios tiene, por Él se mueve todo. Muy importante que nosotros lo vayamos viendo. Entonces, esto nos lleva, como repito, a empezar a poner unas bases, y entonces vemos, nos lleva a Génesis capítulo 1 y 2, para extraer algo que nos va a servir para ir poniendo las bases del entendimiento de eso. ¿Cómo dice que era Génesis 1 y 2? ¿Cómo era la relación? ¿Cómo era la interacción con Dios? Era una interacción, como pueden ver en la plantilla, de total dependencia de Dios, total obediencia a Dios y, lo más importante, una relación íntima. Dios bajaba todas las mañanas, platicaba con Adán, al principio solo con Adán, le daba instrucciones y en la tarde regresaba con él, Dios en persona, y hablaban cara a cara y le preguntaban cómo te fue, le pusiste nombre a esto, cómo te fue, y podemos ir viendo todo esto. Dios se dio cuenta que no era bueno que el hombre estuviera solo, sale la creación perfecta de Dios, mejor que la del hombre. Ahorita hubieran aplaudido las mujeres aquí en la iglesia, como extrañamos, pero ya pronto nos vamos a ver. Y empieza esa relación de total dependencia, de total obediencia y una relación íntima. Pero sucede algo bien interesante. Hago una pausa aquí para que vayamos viendo la línea de lo que queremos ir armando hoy. Hemos leído que en Apocalipsis se da la declaración. En otro tiempo, en tiempos postreros a la creación, se da la información y la declaración y la certeza que todo fue creado por Dios. Y todo es para honra y gloria de Jesucristo. Todo se mueve por Él. Muy importante que nosotros en estos tiempos difíciles sepamos eso y lo abracemos en nuestro corazón. Vamos a los acontecimientos que podemos leer en Génesis y vemos que había esa interacción con Él, pero sucede algo muy desastroso, podría decir, y se introduce algo que no estaba en la creación original. En el capítulo 3 podemos leer de Génesis la desobediencia y caída del hombre. ¿Qué fue lo que gatilló esa desobediencia? Se introdujo en el corazón del hombre algo sumamente peligroso y que nosotros debemos de analizar y que debemos hoy día sigue operando en nosotros, o cada quien nos tendremos que hacer la evaluación, sigue operando en nosotros. Entró el orgullo
la desobediencia causó una separación. ¿Y cuál fue este orgullo? ¿Qué fue eso que contaminó al hombre, que lo separó de esa total dependencia de Dios, de total obediencia y de total intimidad? Quiero ser igual a Dios. ¿Y de dónde viene esto? Pues ya lo sabemos, la serpiente, Satanás. El Satanás, dice una amiga mía, que cuando lo dice me encanta. Es que lo dice así como que lo que quisiera tener enfrente le quisiera pegar. Yo me imagino eso cuando dice el Satanás. Bueno, pero el tema es que si leemos en Ezequiel y Isaías, ese fue el gatillante, el elemento que gatilló la separación también de Luzbel y la caída de Luzbel, que hoy conocemos como Satanás, como Lucibel, etcétera, ¿verdad? El maligno, el diablo, etcétera, ¿verdad? Entonces se introduce este elemento que hace que el primer Adán sea separado de esta relación con Dios. Y entonces ahí vamos amarrando a la intervención de Jesús, porque ¿por qué viene Jesús? Porque viene a restaurar, ¿qué es lo que viene a restaurar Jesús? Restaurar la ruptura de esa relación entre Dios y el hombre. Y una de las cosas importantísimas que tienen que ir desapareciendo o desaparecer, lo vamos a ver más adelante, es el orgullo y su fruto, que es el ego. Ya vamos a hablar de eso. Pero el tema es que la aparición de Jesús, o sea, el postrer Adán, es para venir a restaurar esta situación que sucedió ahí. Entonces empezamos a ver una característica de muchas de Jesús, pero creo que es una básica y es una de donde parte todo, la humildad de Jesús. Entonces, la clave de la redención, o sea, el tema de la aparición de Jesús haciéndose hombre es la redención de todos nosotros. Y la base fundamental de todo ese proceso es la humildad. Y lo vamos a leer también en la versión amplificada, lo tienen ahí en pantalla, en Filipenses 2, del 5 al 9. Dice, verso 5. Deje que esta misma actitud, propósito y mente humilde, dice esta versión, estén en usted, así como estaba en Cristo Jesús, que Él sea vuestro ejemplo con humildad, quien aunque era esencialmente uno con Dios y en la forma de Dios, poseyendo la plenitud de los atributos que hacen a Dios Dios, no pensaba que esta igualdad con Dios era una cosa que se pudiera asir o retener con avidez. Verso 7. Sino que se despojó de todos los privilegios y dignidad legítima para asumir la apariencia de siervo, esclavo entre paréntesis, en el que se convirtió en hombre y nació como un ser humano. Verso 8 dice, y después de haber aparecido en forma humana, se humilló a sí mismo, aún más, dice esta versión, y se llevó su obediencia al extremo de la muerte. Pongamos atención en esto, porque esto es clave para nosotros el día de hoy. Hasta la muerte de cruz. Por tanto, dice el verso 9, porque se inclinó tan bajo, Dios lo ha exaltado mucho y le ha concedido libremente el nombre que está por encima de todo nombre. Filipenses 2, del 5 al 9. Entonces vemos en la siguiente diapositiva las raíces más profundas de la vida de Cristo. Lo que gatilla todo lo que el mover de Cristo, que es importante que nosotros lo veamos, y puse una figura de un árbol ahí, es la humildad. Y es un elemento que nosotros tenemos que considerar. Y estamos poniendo la línea concreta de dónde fue que nos contaminamos, con qué fue que nos contaminamos, pero con qué nosotros podemos ser redimidos, con qué podemos ser restaurados. O sea, el sacrificio de Jesucristo, que va más allá a veces de nuestro entendimiento, sí viene por nosotros, pero a veces nosotros no logramos procesar eso a la dimensión que es. Solo piensen esto, lo que acabamos de leer. El Dios Todopoderoso, el Rey del universo, viene y se despoja de todo
se despoja de todo y se hace hombre. Y no solo se hace hombre, sino que es humillado hasta muerte, y muerte de cruz por nosotros. ¿Por qué hace esto Jesucristo? Porque quiere restaurar lo caído y quiere eliminar de la ecuación el orgullo, que es la causa de la separación con Dios. Y entonces, si nosotros vemos eso desde esa perspectiva y vemos y analizamos todas las cosas que hace Jesús, vamos a ir entendiendo muchas cosas y que son bien importantes que nosotros las pongamos en el día de hoy en reflexión y que nos lleve a que seamos ministrados de tal forma que nosotros empecemos un proceso, o sea, ya que lo llevemos continuados. Yo le estoy hablando, le digo por mí, porque yo estoy en ese proceso, porque Dios me está hablando de eso, pero tal vez usted ya va más avanzado. Pero es un proceso en el cual tenemos que eliminar toda raíz de orgullo, toda expresión y toda situación que nuestro ego se sobreponga, que nuestro ego se manifieste, porque vamos a ver más adelante cuáles son las interacciones que pueden haber. Y vamos a ver con algunos ejemplos. Entonces veamos ahí, las raíces más profundas de la vida de Cristo, Mateo 11:29. Llevad mi yugo, Mateo 11, verso 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mateo 20, 27 y 28. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces vemos que la esencia de Dios nos pone otro punto de partida, nos pone otra situación y nos pone otro esquema, porque a veces nosotros nos falla y nosotros cuando estamos en diferentes situaciones, en diferentes lugares, por nuestra naturaleza, y eso es lo que nos tenemos que cuidar, queremos ser los primeros en todo. Queremos ser exaltados en todo lugar. Queremos estar en las primeras filas. Lo digo, estoy hablándome a mí. No se sienta ofendido. Estoy hablando a mí. Si le hace sentido, por favor, tómelo. Queremos los mejores lugares. Queremos que nos den entrada VIP. Este es el lugar de los privilegiados. Este es el lugar de los electos. Este es el lugar del... Un montón de cosas que si vemos la esencia fundamental de Jesús, les dijo, el que quiera ser primero, será el último. Y el que quiera ser servido, tiene que servir. Porque el Hijo de Dios, el Todopoderoso, no vino a sentarse en un trono aquí y no vino a ser servido. Y vemos que hay varios ejemplos en los evangelios donde Jesús expresa esa actitud, el lavado de pies a los apóstoles que le causó, estremeció a Pedro, porque no quería dejarse y le dice, mira, si no te dejas lavar lo estoy parafraseando, no te dejas lavar los pies, no tienes parte conmigo. Límpiame todo, Señor. Pedro también, como dice alguien, el cabezón de Pedro, el cabezón de Pablo. Bueno, es una expresión y todos somos cabezones al final, a veces, pero bueno. Entonces vemos algo extraordinario que nosotros tenemos que poner atención, porque como si regresamos de donde partimos, de Isaías 54, es una condicionante. Nosotros tenemos que reproducir a Jesucristo. Y si queremos reproducir a Jesucristo, tenemos que estudiar su vida y tenemos que entender y tenemos que ver cuál es su esencia fundamental en cuanto a la relación que Él mostró siendo hombre y tenerla con Dios. Y eso lo vemos lo vamos a ver más adelante, o lo vemos, lo vemos ahorita. ¿Cómo se expresó Jesús? Miren, cómo se expresó Jesús, y esto sí que me impactó a mí. ¿Cómo expresó Jesús su relación con el Padre? Miren que dice Juan 5:19, solo puse ahí unos versículos cortos o partes de estos versículos, pero miren cómo se expresaba Jesús en cuanto a relacionarse al Padre. Miremos la contraposición. Adán, quiero ser como Dios. Luzbel, yo quiero sentarme ahí donde están las 3 piedras refulgentes y donde está el trono, dice Ezequiel, dice Isaías. Quiero sentarme ahí.
En cambio, miren a Jesús cómo se expresa. Juan 5:19 nos da un detalle, y todo el capítulo de Juan nos da más el corazón de Jesús, pero para no hacerlo tan largo, capté algunos versículos que me llamaron la atención. Dice, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Híjoles, no puede hacer nada. No puedo hacer nada por sí mismo. No puedo hacer nada. Jesús hablando de ese tema. Y a veces nosotros, en todo tipo de circunstancias, ya sea en el manejo de la iglesia, en el manejo de nuestras finanzas, en el manejo de nuestra familia, en el manejo de nuestra empresa, hay un momento donde decimos, Señor, ya no sabes nada y ahora decido yo. Híjoles, error grande, se los digo por experiencia. Se los digo por experiencia y dura experiencia. Y después estamos, hey Jesús, soy yo otra vez, metí la pata. Es que no me preguntaste, pero está bien, yo te dejé caminar, qué bueno que regresaste. ¿Y cuántas veces no nos pasan esas cosas? Y Jesús nos pone el ejemplo ahí. Miren cómo se relacionaba él con el Padre. Juan 5:30 nos dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad. Tema bien interesante. 5:40 de Juan, gloria de los hombres no recibo. Juan 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad. Qué profundo esto. Me pega me vuelve a pegar ahora que lo estoy leyendo. Juan 8:50, pero yo no busco mi gloria. Entonces, si nosotros visualizamos la esencia de Jesús desde esta perspectiva y la invitación que nos está haciendo Isaías 54, todo esto le va a pasar al siervo fiel, al siervo de Jesús, a los siervos de Dios. ¿Quién es el siervo de Dios? El que reproduce al siervo ideal de Dios. ¿Quién es el siervo ideal de Dios? Jesús. Y esa es la esencia de lo que nosotros esta mañana tenemos que meditar, o lo invito a usted a que me acompañe a meditar. Seguimos con esto y tenemos que ver qué pasa con el orgullo y con el ego. Las raíces más profundas del hombre y su fruto, el orgullo y el ego. No, que no me pongan en una condición, yo pongo mis condiciones, que no me digan qué es lo que tengo que hacer, yo ya lo sé todo, tengo 150 años de experiencia en lo que hago y a mí no me vengan a decir nada. Híjoles, cuidado con eso en todo ámbito, sobre todo en la iglesia. Hoy me recuerdo, a veces en muchos lugares, cuando estaba recibiendo esto de Dios, en muchos lugares que he ido a predicar, sobre todo en el interior, le dicen bienvenido siervo de Dios, y uno se sentía así hasta más hinchadito, ¿verdad? Hoy que estoy recibiendo esto de Dios y me recuerdo de esos días que me recibieron, híjoles, digo yo, ¿será que tengo el derecho a que me llamen así? ¿Será que no me hace falta trabajar un montón para que me llamen con ese gran título, con ese calibre de título, de acuerdo a lo que estamos leyendo hoy? Hoy sí que me pongo a pensar en un montón de cosas, de verdad. Entonces vemos que las raíces de el orgullo y su fruto, el ego, o ambas combinadas, nos van a llevar a una situación bien complicada. Y aquí quiero hacer énfasis que esto sí le tenemos que pedir mucho a Dios, y tenemos que estar conscientes nosotros para que sea eliminada toda raíz, para que sea eliminada toda esencia, y que sea sustituida por la esencia de Jesucristo, que es la humildad. Ya vamos a ir concluyendo en esto, pero quiero ponerles qué es lo que hay que hacer. ¿Qué es lo que hay que hacer para eliminar el orgullo y el ego? La humildad necesaria para la muerte. Tenemos que tener la humildad necesaria para la muerte del ego. Filipenses 2 del 5 al 9 dice, Filipenses 2 versículo 8, y después de haber aparecido en forma humana, se humilló a sí mismo aún más y llevó su obediencia al extremo de la muerte. Entonces, ¿cómo nosotros
¿Cuál es el antídoto ahora que estamos en temas de vacunas y que si me la pongo y que no me la pongo? Esta sí, póngasela. Póngasela. Es la humildad. Y esta vacuna o esta, ¿a dónde nos lleva? A que nosotros estemos decididos a morir, pero a morir al yo, a morir a mis intenciones, a morir a todos los pensamientos que yo tengo en mi propia construcción de lo que yo quiero hacer y que lo que yo quiero hacer y el yo que nos corre por todos lados, morir a eso. A ese extremo tenemos que llegar, a tener la convicción de morir. Vaya que ahora, gracias al sacrificio de Jesucristo, no tenemos que morir a la cruz, pero es una muerte a ese extremo. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? Que es una muerte a ese extremo, es una muerte a todo, es una muerte total. Y usted diga, bueno, si usted se muere, se muere. No, pero yo le digo que es una, haciendo la comparación, es un deseo en el corazón de eliminar, de erradicar y de extirpar y cualquier verbo que se le pueda asociar para sacarnos esa raíz y que podamos estar reproduciendo al Cristo que tiene que haber en nosotros. Muy importante que nosotros veamos esta parte. Cosas que no combinan. Cosas que no combinan. Ya voy terminando. Cosas que no combinan. La fe, la obediencia y la humildad no combinan con orgullo y ego. Y le explico por qué. El orgullo mata el creerle a Dios. Y ese es el alimento de la fe. Entonces viene usted y está en una situación difícil y entonces hay dos opciones. O usted sigue lo que Dios le está hablando, que le pareciera tonto, que le pareciera ilógico, que le pareciera que es que voy a perder todo, es que voy a sacrificar todo, pero si Dios te está diciendo, ¿me crees? ¿Aceptas las consecuencias de lo que yo te voy a pasar a hacer y caminas en mi humildad? Es lo que llamamos, tal vez, si nos llamamos muy espirituales, actuar acorde a lo que el Espíritu dice o acorde a lo que la carne tiene. Pongamos un ejemplo, en los negocios, puede ser que estén en un tema de discusiones y usted tiene dos opciones: plantearle su caso a Dios y que Dios le dé las instrucciones y usted siga esas instrucciones aunque parezcan locas, o decirle a Dios, ¿sabes qué? Espérame un ratito en esa esquina, me voy a poner en mis capacidades, voy a contratar mis abogados, voy a poner mi dinero, y empieza el mí, el yo, y ahí eso no puede combinar. Eso no puede combinar. Entonces, si nosotros nos sometemos, y regreso al principio, si nosotros no nos sometemos y tomamos la actitud de Apocalipsis, miren la actitud que describe en Apocalipsis 4:10, son los 24 escogidos, son los super, ultra que describe el cielo, pero estos se bajan de su trono, botan las coronas y se postran ante el rey. Perdón por las cámaras, no sé si me siguen. Se postran ante el rey. A ti es la honra, a ti es la gloria, a ti es todo. Nosotros tenemos un estatus aquí, pero nosotros lo entregamos todo ahí, porque sus raíces son la humildad de Cristo. Si Jesucristo, si Dios al hacerse hombre, siendo uno con Dios, tomó la decisión no solo de bajarse de ahí, no solo quitarse su corona, no solo postrarse delante de, sino que hacerse hombre. Y no solo eso, humillarse hasta el extremo y muerte de cruz, como dice ahí. Entonces, quiero usar el ejemplo de los apóstoles, porque los apóstoles en este tema de la humildad hay un antes y un después. Y no es un antes de Cristo, sino que es un antes del Espíritu Santo y después de la unción del Espíritu Santo. Y les explico por qué. Jesús ya había hecho un montón si lo leemos en Mateo,
Pero se dan dos situaciones bien interesantes. Jesús ya había hecho muchos milagros, ya los tenía bien, ya era muy cercano a su muerte, los apóstoles no lo sabían, ya habían pasado casi 3 años, pero se dan dos situaciones bien interesantes. Los hijos de Zebedeo, instruidos por la mamá. ¿Cuál es el consejo de la mamá? Esto es antes del Espíritu Santo. ¿Quién se va a sentar a la derecha y quién se va a sentar a la izquierda de Jesucristo? A ellos no les importaba otra cosa. ¿Qué vemos ahí? ¿Qué voy a recibir por esta penquea que nos hemos dado? ¿Qué voy a recibir por esta quemada de caites que nos hemos dado durante estos 3 años? ¿Cuál va a ser mi recompensa? Pues no lo sé, dice la mamá, pero pregúntenle y pídanle sentarse cerquita de él. Es decir, ella está pidiendo el lugar de los, sin saberlo, está pidiendo ese lugar tal vez de los 24 que leemos en Apocalipsis. Pero se dan cuenta de la actitud. Ya Cristo ya les ha enseñado, ya Pedro ya dijo, tú eres el Hijo de Dios. Ya vieron, como dijo Juan, infinidad de milagros que si yo los escribiera, termina diciendo el Evangelio de Juan, no existiría espacio en la tierra para guardar los libros donde se documenten todos los milagros que hizo Jesús en estos 3 años. Imagínense eso. Bueno, ahora, en nuestros tiempos diríamos no habría la capacidad de la nube que guarda los archivos, pero bueno, ese es otro tema. Entonces, están viendo estos todo lo que Jesús está, ¿y cuál es su preocupación? Y hay otra cosa más delicada todavía. Están en la última cena, ellos no saben que es la última cena. ¿Quién va a estar en tu lugar? Empiezan a preguntar, ¿quién va a ser el apóstol cachetón que se va a quedar aquí de jefe de todos? Ellos no estaban en nada ahí, estaban preocupados. Entonces la raíz de orgullo, y esto me llama la atención porque puede ser que yo tenga 15 años de estar recibiendo prédicas, puede ser que yo tenga 30 años de estar haciendo ministerio y todavía estoy pensando a qué horas me van a subir como el gran apóstol, a qué horas me van a nombrar como el presidente de la gran asociación, a qué horas me van a hacer el gran predicador. Cuando ni siquiera he entendido que la esencia es tener la humildad de Jesucristo y proyectar, reproducir eso que le costó gran precio a Dios hacerlo. Y entonces poder empezar a decir, ahora sí, esta es la justificación que recibo porque soy un siervo de Dios, porque sí reproduzco a Jesucristo. ¿Cómo vemos la diferencia de los apóstoles después de la administración del Espíritu Santo, después de la unción del Espíritu Santo? ¿Cómo la vemos? Lea todas las epístolas. Lea a Pablo, no soy yo. Yo soy el más chiquito. Yo soy el abortivo. Yo soy nada aquí. ¿Se da cuenta? Pedro, cuando escribe, es otro Pedro. Pedro cuando predica ya es otro Pedro, ya no es el Pedro que sacó la espada. Santiago, Juan que quería estar a la derecha de él pensando en otras cosas. Si usted lo lee, hay una esperanza. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque nosotros a través de la ayuda del Espíritu Santo podemos pedirle al Señor, primero perdón porque pueda ser, no sé, yo tengo años ya de estar en este ministerio y hoy me estoy topando con esto y por eso le digo, me lo predico a mí. Pero si le hace sentido, creo que le puede ayudar. No sea que estemos 15, 20, 30 años tratando de construir lo que nuestro ego, lo que satisface nuestro ego, lo que nuestro orgullo quiere hacer. Y Jesús esté sentado allá afuera. Me recuerdo una historia que nos ha contado muchas veces Robert, de un amigo conocido de él en África, y cierro con esto. Ayunaba de lunes a jueves
y tenía servicios de sanidad viernes, sábado y domingo. Y había milagros. Y empezó a crecer esa iglesia. 1,000, 2,000, 5,000, 7,000 miembros. Y habían milagros. Y pasaron varios años haciendo eso. Él ayunaba lunes, martes, miércoles. Pero en eso tiene una visión. Una visión, un sueño, es más que todo una visión abierta. Y la visión abierta es que uno mira las cosas con los ojos abiertos. Si quiere aprender más de esto, lo espero los lunes en Activación Profética, cierro el anuncio. Pero entonces ya tenían 10,000 miembros y tiene la visión. Y él está parado en el parqueo, la iglesia está atorada y ellos sacaban unos volantes. Pero Jesús está ahí y habla con el pastor general. Y hay que tener valor para lo que hizo este pastor. Y entonces en la visión le dice el pastor: Jesús, bienvenido. Y entonces Jesús llega, se acerca a otro pastor y le pide un volante. Y se regresa en la visión con él y le enseña el volante y le dice: ¿ya leíste lo que dice aquí? Sí, le dice. Yo no estoy invitado a esto, ni estoy incluido a esto. Aquí solo ustedes están dando la honra y la gloria. Ahí nos vemos. Y en la visión se va. Miren ustedes, ¿qué hubiéramos hecho nosotros ahí? Bueno, este pastor viene, se para del púlpito, 10,000 gentes y un poquito más. 10,000 los sentados más los que colados que siempre estamos ahí. Señores, después de años de estar haciendo esto, ¿ustedes han visto milagros? Sí. Hicimos las cosas mal. Vamos a cerrar la iglesia hasta nueva orden, hasta que regresemos a la esencia. Wow. Entonces, mis amados hermanos, tal vez nos hemos pasado la vida esperando, tal vez nos hemos pasado la vida renegando. ¿Y cuándo viene esta promesa para mí? Mejor ocupemos el tiempo para que nosotros seamos liberados de eso y que el Espíritu Santo nos ayude, así como ayudó a los apóstoles. Tenemos el ejemplo, el antes de los apóstoles, léalo en la Biblia. El antes de los apóstoles era ver dónde me pongo yo y qué voy a recibir yo de premio por esta quemada de caites que nos hemos dado. Digo quemada de caites porque se caminaba como ustedes no tienen idea, no es como ahora. Y lo que después dicen ellos, Pablo es el más impresionante: soy el abortivo, soy el olvidado, soy el muerto era ya, no soy nadie. Para que nosotros reflexionemos y le pidamos al Señor que de verdad se reproduzca Jesucristo en nosotros. Padre, esta mañana, Señor, venimos delante de ti con un corazón de verdad, contrito y humillado. Dios de la gloria, no sé qué puedas ver tú en nosotros esta mañana, pero lo que sea, tal vez es bueno, no lo sé, tomar la actitud de este pastor que cerró su iglesia y decirte: no sé, he caminado por el camino erróneo y quiero volver a ti, Señor, y quiero rectificar, pero no lo quiero hacer yo, Señor, sino que sea tu Espíritu Santo el que haga esa transformación, que la sangre de Cristo, que el precio que pagó por mí se active y que pueda yo ser digno de reproducir al siervo ideal tuyo que es Jesús. No para obtener las bendiciones y las promesas que tú tienes, porque esas de todos modos ya están dadas, pues, Señor, si eres tan maravilloso y digno, sino simplemente para rectificar y tener esa intimidad contigo, Señor, que es urgente, tener esa presencia contigo, Señor, que es vital, y que yo camine, pero no camine yo,
Que yo me mire en un espejo, pero no me mire a mí, sino que se mire Cristo en mí y sea útil para lo que viene en estos tiempos difíciles. Que no son tiempos de predicar mucho, sino que de dar testimonio. Que no son tiempos de hacer muchas cosas, sino que de verdad reflejar la presencia de Dios, que es la luz que va a iluminar en medio de las tinieblas. Dios de la gloria, te damos gracias y ayúdanos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Agradecidos de veras con el mensaje que el Señor ha dado el día de hoy. Bendecimos esa palabra y esperamos en nuestro corazón que haya llegado al corazón de cada uno de todos los que lo pudimos escuchar el día de hoy. Queremos darles gracias y queremos decirles que estamos agradecidos con el Señor también por todas esas ofrendas, diezmos que ustedes han tenido a bien en su corazón el poder dar a esta congregación para que podamos extendernos y extender el reino de Dios a las personas necesitadas de aldeas, de lugares en donde verdaderamente no hay ayuda, no hay agua, y agradecidos porque en verdad esa provisión viene y se puede enviar con el amor de Cristo. Así que vamos a colocar en pantalla la manera en la que usted puede hacer llegar su ofrenda, su diezmo. Lo colocamos, chicos. Gracias, Señor, te damos por la provisión que tú pones en cada uno de los hogares, Señor, aquí representados. Gracias, Padre, porque sabemos que tú bendices al dador alegre, porque así dice tu palabra. Sabemos, Padre Celestial, que tú pones en los corazones de cada uno de nosotros esa bendición de poder bendecir, Señor, a la viuda, al huérfano, al necesitado. Y por eso te damos gracias, Señor, por permitirnos ser ese instrumento de llegar con tu corazón a las personas que te necesitan y que quizá no te conocen. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y luego pues vamos a colocar ahora los anuncios de la semana, de las actividades que tenemos acá en nuestra congregación Iglesia Llaves de Sión. Así que agradecidos nuevamente, Padre Celestial, te damos gracias por el mensaje, te damos gracias, Señor, y despedimos este tiempo en donde tú has traído un refresco a nuestros corazones. Bendecimos esta semana desde ya
Padre Celestial, a cada uno por nombre de esta congregación lo bendecimos, Señor, porque sabemos que tú lo vas a guardar, lo vas a llenar durante toda esta semana. Padre Celestial, permite que estemos conectados a tu corazón, Señor, que hagamos únicamente tu voluntad durante toda esta semana y que cada día, Señor, sea un renuevo en nuestro espíritu, que cada día busquemos en tu palabra, busquemos en oración, busquemos en intimidad de tu amor, Señor, para poder ser esos portadores de tu presencia a donde nosotros podamos ir. En el nombre de Jesús, bendecimos este tiempo y el servicio. Amén y amén.